Buenas noches, ¿cómo están? Vamos ya a empezar para acabar rápido el día de hoy. Buenas noches, entonces vamos a empezar. Bien, vamos a continuar entonces con la descripción del OSPF, ¿no? El OSPF les había comentado que es un protocolo un poco más extenso, más detallado. Y vamos a ver ahora algunas características que le permiten tener escalabilidad. Entonces, en la sesión de hoy vamos a ver algunos procesos como la elección del BDR, ¿no? El DR, BDR, que es un router designado que tiene funciones especializadas para concentrar el tráfico y evitar que se propague y consuma mayor ancho de banda estos mensajes de updates en la red, en una red de difusión en específico, ¿no? Entonces, hemos visto la vez pasada que cada vez que hay un cambio se envían LSAs que se propagan por esta red, ¿no? Y la idea es limitar pues, la cantidad de mensajes que se envían para no congestionar la red. Entonces, vamos a ver algunos puntos ya de detalle del funcionamiento de OSPF. También vamos a ver en detalle cómo es el proceso de establecimiento de la vecindad entre routers y también cómo se llega a determinar la base de datos topológica de la red, ¿no? Lo vamos a ver en detalle para el OSPF.
Y bien, la idea es que pues al final de la sesión ustedes tengan claro los conceptos y también estén en capacidad de implementar redes usando el OSPF con el software, sea Packet Tracer o GNS3. Entonces vamos a ver mensajes y operación del OSPF. A nivel de protocolo, el OSPF hemos comentado que es un estándar del IETF y el OSPF en su estructura y funcionamiento interno tiene un grupo de mensajes, 5 tipos de mensajes básicos. Uno de ellos es el mensaje hello. ¿Para qué se usa el mensaje hello? Veamos lo que está al lado en esta parte del gráfico, en la parte superior. Vamos a ver que tenemos el router 1 que está conectado a un network 1 en verde, ¿no? Y hay un enlace hacia router 2, el cual está conectado hacia la network 3, que también está en verde. Entonces, cuando se termina de configurar los comandos en cada uno de los routers, lo que ocurre es que se inicia un proceso de establecimiento de la vecindad en la red N2, Network 2, es este enlace. Entonces, para establecer esa vecindad se envían los mensajes hello. Ya, ese es su objetivo. Por ejemplo, R1 enviará un mensaje hello a R2 y R2 responderá también con un mensaje hello. Y R1 le volverá a enviar otro mensaje hello a R2 para establecer la vecindad. Así es, 3 mensajes se envían, pero ¿para qué? Ah, bueno, es que internamente esos mensajes tienen parámetros. Esos parámetros van cambiando cuando se empieza el envío. Bien, entonces el mensaje hello va a permitir establecer y mantener las adyacencias. Recordemos que adyacente pues es el router que es el costado, ¿no? Es decir, los que están directamente conectados, en otras palabras. Bien, si tuvieran alguna pregunta me lo indican, si no, continúo. Bien, hay otro tipo de mensaje que es el Database Description, el DBD. ¿No? ¿Qué cosa hace este mensaje? Pues este mensaje contiene una lista abreviada del Link State Database, del LSDB, que esa es la base de datos de estado de enlace. Pues esa base de datos es muy grande. No se envía a esa base de datos, sino que más bien se realiza el envío del Database Description. Bien, entonces es usado por los routers receptores. ¿Para qué? Para verificar contra su LSDB local. Es decir, cada router tiene un LSDB, no sé si se acuerdan, cuando se intercambia información a través del proceso de difusión. Al final todos tienen el mismo Link State Database, pero cuando era un cambio, podría entonces diferir ese LSDB con la topología real. Entonces, ¿qué se hace? Se envía un Database Description, que es un resumen, un listado resumido, y entonces se cruza que todas las redes que están en el Database Description sean iguales al Link State Database. Si es que hay alguna diferencia, pues se va a pedir su actualización. Y entonces, para eso sirve entonces un Database Description, ¿no? Es un mensaje que sirve para las actualizaciones de la topología. Y recordando también que es un listado abreviado, no es igual al LSDB. Entonces, aquí en la segunda línea del gráfico tenemos R1, ¿no? Con su Link State Database y R2 con su Link State Database, ¿no? Que tiene pues la Network 1 y Network 2 y Network 3, ¿no? R2, vean ustedes, está conectado a N3 y a N2, ¿no? Bien, entonces, a través de un proceso de inundación se envían los LSAs justamente con las IPs de las interfaces, ¿no? Por eso esos LSA tienen las actualizaciones. Vean ustedes, por ejemplo, aquí tenemos R1 que está conectado a la Network 2. Entonces, cuando se envía ese LSA, vamos a tener la red 2 y también el IP del router 1 que está conectado a N2, ¿no? Igualmente en N3
En el network 3 vamos a tener el IPDR2. ¿Está bien? Entonces tenemos esas parejitas de redes e IPs. Otro mensaje que se envía son los link state request y el link state update. Son dos tipos de mensajes. Un link state request es usado por los routers receptores para solicitar información de alguna entrada de la database description. Es decir, cuando reciben el database description, imagínense que, por ejemplo, ese envío tiene 10 líneas, pero el LSDB, el link state database de un router determinado, tiene, por ejemplo, 9. Entonces, se detecta que hay una diferencia, ¿no? Entonces, dice, el database description, el DBD, tiene 10 redes y yo tengo 9. Entonces, el router que ha detectado va a pedir que le envíen la información sobre la red que le está faltando. ¿Cómo lo solicita? Lo solicita con este mensaje, el LSR. Se lo va a pedir a quien le envió ese DVD. Señor, por favor, actualíceme esta red que no la tengo, ¿no? ¿Por qué le pide que actualice y que le mande el detalle? Porque recordémonos que el DVD es simplemente una información de resumen. Le va a pedir entonces que ahora le envíe todo completo, todo en detalle, pero únicamente para esa entrada de la database description. ¿No? Entonces, puede ser de request, ¿no? O sea, es una petición de estado de enlace. Entonces, el router que recibe ese link state request va a responder con un link state update. ¿Está bien? Para responder el LSR se usa un LSU, ¿no? Enviando la nueva información solicitada. Ya, hay 7 tipos al menos de LSAs, ¿no? Los LSAs son los mensajes que justamente nos van a permitir hacer estas actualizaciones, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver, los tipos específicos de mensajes LSA, vamos a ver que tienen una gran variedad de mensajes y son bastante especiales, cada uno de ellos. Cada uno de ellos tiene un fin específico, pero importante entonces es que nuevamente si tengo envío un database description, si es que se encuentra que hay diferencia, pues voy a pedir que me envíen esa información diferente para yo actualizar mi LSDB, ¿no? Entonces esa petición la envío con un LSR. Y que me vaya a responder mi LSR me va a responder con un mensaje LSU. ¿Está bien? Ese LSU contiene la información detallada que me pidieron, ¿no? Esa información es un LSA, Link State Advertisement. Ese LSA tiene todo el detalle requerido. Entonces, miren, aquí en el gráfico dice que el router 1 envía el database description y el router 2 hace su análisis y al parecer detecta pues que, por ejemplo, no tiene el network 1. Vean ustedes que el network 1 está unido a R1, no está unido a R2. A R2 está unido solamente el network 2 y el N3. Entonces, el router 2 le va a pedir información, le va a decir link state request del network 1. Entonces el R1 le va a enviar a través de un mensaje LSU, el link state update, le va a enviar un LSA, link state advertisement, conteniendo información de la red 1, del network 1, esta de acá. Y así entonces R2 recibe esa información y ahora ya puede tener completa su link state database. Vean ustedes, ahora hay 3 entradas, la red N1, N2 y N3, ¿no? Vean ustedes, antes tenía solamente la N1 y la N2, la N2 y la N3. Entonces se ha actualizado, en otras palabras, a través de este mecanismo. Cuando recibe el LSU, pues ahora R2 responderá con un LSACK, ¿no? Un ACK es un reconocimiento de que el mensaje fue recibido, ¿no? Entonces, ese es el quinto mensaje, el Link State Acknowledgement, LSACK, que sirve para confirmar la recepción de un LSU. ¿Alguna pregunta? Entonces, continúo.
Por favor, no duden en hacer alguna pregunta si es que no les queda claro. Entonces, ¿cómo configurar, no? Miren, esta topología ya la hemos implementado en el laboratorio, ¿no? Tenemos dos routers conectados directamente, están ambos en el mismo área. Y entonces para configurar hay que poner nada más el comando router OSPF1, ¿no? Estamos en el router 1. Y hay que poner entonces la etiqueta. Le vamos a poner el comando router ID y el número 1111 para indicar que con ese identificador va a ser conocido R1. Ese identificador 1111, ese router ID, va a ser enviado en los mensajes de OSPF. ¿Ya? Bueno, luego de configurar el router ID, se pone las redes, los networks, son las redes a las cuales estamos atachados, estamos conectados. ¿Bien? Eso ya lo hemos visto en la clase el día miércoles. No, viernes. Vean ustedes, nos dice aquí que antes de enviar cualquier mensaje hello, cada router debe tener un router ID para identificarse con los vecinos, ¿no? Ese router ID es una dirección IP que se le elige en el siguiente orden de prelación. Primero, se evalúa si es que hay un router ID que haya sido configurado manualmente. Si lo hay, se toma ese valor, pero si no ha sido configurado manualmente, entonces se toma la dirección IP más alta asignada a una interfaz de loopback. Pero si es que no hemos configurado una dirección IP para alguna interfaz loopback, entonces vamos a tomar la IP más alta de las interfaces físicas activas del router. Si no hubiese alguna IP asignada a alguna interfaz física activa en el router, simplemente no funciona el OSPF. ¿Ya? Por eso, entonces, si ustedes se recuerdan en la clase del viernes, cuando configuramos empezó a funcionar a pesar de que no habíamos configurado ningún router ID. ¿Por qué? Porque existe este proceso, esta secuencia de pasos, ¿no? Si es que yo no definí un router ID, pues lo que hizo, si ustedes ven los detalles de la implementación, lo que hizo es coger una IP física, la más alta, de la que hemos configurado. Por eso es que tenía un valor, porque lo asigna automáticamente. Si es que no está configurado con router ID, coge la lupa. Si no está la lupa, coge la IP de la interfaz física activa del router, ¿no? Si queremos ver los vecinos en nuestra configuración, solamente hay que poner show IP o SPF neighbor. Entonces, por ejemplo, si estando en el router 1, me va a decir que mi neighbor, mi vecino, va a ser el 2222. Vean ustedes, aquí el router 2 está a la derecha de R1. El router 1 está con 1111 y el router 2 está con un router ID 2222. Y por ese motivo, cuando en R1 uno pone show IP o SPF neighbor, van a ver entonces que el vecino de R1 es el 2222. Vamos a ver también que su dirección IP es la 172.16.02, que eso corresponde justamente a este valor que está por acá, ¿no? Y vamos a ver que está en estado full, que significa que ya se ha inicializado y ha intercambiado todos los mensajes necesarios. Y también vamos a ver que el tiempo, el dead time, ha sido establecido en 30 segundos. En un momento vamos a ver el dead time, ¿no? Pero el dead time, de una vez les mencionó que es el tiempo entre llegada de mensajes de protocolo. Si es que pasa más de 30 segundos, pues se asume que el enlace está caído, ¿no? Entonces siempre se espera que lleguen los mensajes antes de los 30 segundos, con esa frecuencia. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, ¿está claro? Supongo que está claro. Bien, entonces en R1, si usted pone Show IP Protocols, lo que va a ver es el router ID que se ha asignado a su router, ¿no? También va a ver información de los networks que están configuradas, ¿no? Y después vamos a ver
información de enrutamiento, de las fuentes, ¿no? ¿Quiénes me están enviando información de enrutamiento, ¿no? Aquí me indica, por ejemplo, que son los routers 1.1.1.1 y la 2.2.2.2. Ahora, en estado, vean ustedes, puesto la captura de pantalla de R1 y abajo la captura de pantalla de lo que me muestra la consola de R2. ¿No? Estando en R1 me dice que su vecino es el 2222, está por acá, ¿no? Y que su estado no es full y es un DR, que su dead time es 34 segundos. La dirección del vecino es el 172.16.02. Bien. DR significa Designated Router. Va a cumplir una función especial. Entonces, el router 1 y el router 2 en este caso, pues su vecino es el router R1, que es el 1111, ¿no? Está en estado full y pues es un DR other, ¿no? Es decir, no es el DR. Dead time 38 segundos y su dirección es el 772.16.01. No, ese es el IP del vecino. Entonces, ¿cuál es el DR? Dice acá en la pregunta, el DR es el R1. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Listo? Ahora vamos a ver cómo es la operación del OSPF en detalle. Yo he puesto aquí unas imágenes que corresponden a un video cuyo enlace está aquí en la parte inferior. Bien, entonces ustedes pueden escucharlo. Voy a poner una pequeña parte para que podamos ver la secuencia y nos familiarizamos con lo que a continuación vamos a estar viendo. Okay, so OSPF, what is it? Well, OSPF is a widely used and widely supported routing protocol. It's an open standard, meaning pretty much any router will support it. It's an interior gateway protocol, meaning it's been designed to be used within a single autonomous system. OSPF is also a link state done by running a calculation called SPF. You can either set it manually, or you can let the router decide for itself. So here's the logic that routers go through when choosing router IDs. First, check if it's been manually set. If it's been manually set, that is the router ID. If it's not been manually set, then the router will choose the highest up loopback IP address. If there are no loopback interfaces on the router, it will then choose the highest up non-loopback IP address. Essentially, it will choose the highest IP address on the router. Okay, so let's take a look at two routers. Once OSPF is configured, and we have our router IDs, the routers will reach out to potential neighbors with a friendly "Hello" message. Veamos aquí, ¿no? El router 1 para establecer una vecindad con R2. Una vez que desde la consola terminamos de configurar los parámetros, ¿no? Es decir, ponemos router OSPF1, router ID 1111, network, y como las dos networks que son adyacentes, cuando doy Enter, lo que ocurre es que se envía el primer mensaje Hello, como estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, miren, en el mensaje Hello, entre uno de los campos que va a enviarse es My Router ID, ¿no? Y ahí entonces el router 1 va a indicar su router ID y el neighbors va a poner vacío porque hasta ahora no tiene ningún vecino. ¿Está bien? Entonces ese es el primer mensaje Hello.
message contains some important information, including the unique router ID and any already known neighbors. The hello messages also let their existing neighbors know that they're still alive and kicking. Once router 2 receives the hello message, it runs some checks. It's important to note here that there are some very strict requirements. Tiene que evaluar que se cumplan estrictamente esos requisitos. Vean ustedes, debe contener el mismo área, debe tener la misma subred, no la misma máscara. El intervalo, el hello interval y el dead interval, ambos unos timers, ¿no? Ambos timers deben ser los mismos. Es decir, si el dead interval, ¿no? Es decir, el tiempo entre mensajes máximo que se puede esperar antes de que se considere el link que ha caído, debe ser el mismo. Si uno es 30 segundos, el otro es 30 segundos. Si son diferentes los valores, no se establece la vecindad, ¿no? Y el hello interval, que es el intervalo entre cada mensaje hello, que normalmente es 10 segundos, también tiene que ser el mismo. Entonces, si en un router o SPF está en 10 segundos, en el otro también tiene que estar en 10 segundos. Si está distinto, no se establece la vecindad. Igualmente, los parámetros de autenticación, el flag de AD stack y también el router ahí debe ser único. Si es que se cumplen estas 5 condiciones, entonces R2 va a manifestar su intención de establecer también o va a confirmar su intención de establecer la vecindad. ¿Ya? Entonces ese es el proceso. R2 hace un chequeo de 5 cosas y luego va a responder a R1. That need to be met when OSPF forms neighbor relationships. If you run into problems with OSPF, it's highly likely that the problem will be with one of these. The area ID needs to be the same. This is used when scaling up OSPF and will be covered in another video. The connecting links between the two routers must be on the same subnet. The hello and dead timers must be the same. The dead timer is how long a router will wait without hearing a hello message before it just assumes that neighbor is dead. The default hello timer is every 10 seconds for point-to-point and broadcast networks. If using authentication, this must also match, and the stub area flag must match as well. Routers will also need unique router IDs. Okay, so once the checks have been made and if all is good, then the routers can move to what's called the init state. Router 2 then sends a hello message of its own. El router R2 dice que va a pasar al estado init, ¿no? Ese es el primer hito. Pasa al estado init, si es que todo el chequeo fue correcto. Y miren, R2 envía entonces un mensaje, que también es un mensaje de hello, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia con el anterior mensaje? El primer mensaje en My Router ID, que enviaba R1, estaba el Router ID de R1, el 1111, ¿no? Y en Neighbor estaba vacío. En cambio, el hello de R2, en Router ID ahora es el Router ID de R2, el 2222. Y en Neighbors, vean ustedes que se ha añadido en la lista de vecinos conocidos al Router 1, ¿no? Esa es la diferencia. This message not only lists its own router ID, but also router 1's ID as a known neighbor. So when router 1 receives this hello message, it sees itself as a known neighbor. Cuando R1 entonces recibe ese mensaje, se va a encontrar que su router ID de R1 está en el listado de vecinos conocidos. But also router 1's ID as a known neighbor. So when router 1 receives this hello message, it sees itself as a known neighbor. This allows router 1 to move to the two-way state. ¿Sí? Router Entonces, 1 cuando el router 1 se ve en el mensaje de R2 que está como un router conocido, pasa al estado two-way. Al estado two-way. Y entonces va a responder ahora con mensaje hello, ¿no? Indicando siempre como identificador del router ID de este. Y ahora miren, en Neighbors, o sea, en el listado de vecinos conocidos que antes envió vacío, ahora lo va a incluir a R2, al 2222. 42, ¿no? Y lo va a enviar entonces a R2. Then sends yet another hello message, listing router 2 as a known neighbor.
Hey, I am Harsh Moore. I am a full-stack developer based out of New Delhi, the capital. This then allows router 2 to enter the two-way state as well. Bien, entonces cuando R2 dice que recibe este tercer mensaje hello, ¿ya? También va a pasar a estado two-way. Ustedes ahora los dos routers. And after all of that, we now have two neighboring routers. Y entonces cuando los dos routers están en un estado two-way, significa que ahora sí, estos dos routers son vecinos, recién en ese momento. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces continuamos. Entonces miren la descripción de lo que está en el video. Yo lo he puesto aquí en texto para que ustedes lo puedan leer detenidamente. Dice lo mismo. ¿Está bien? Entonces estamos viendo que se usan los mensajes hello para establecer la vecindad, ¿no? Se envía un primer mensaje, luego un segundo mensaje y finalmente un tercer mensaje. Y finalmente entonces los dos routers pasan... Profesor, disculpe, no se ve su pantalla. A ver. Ya, le decía que en la sesión de hoy, en el PDF, he puesto la descripción de lo que se habla en el video, pues lo he puesto aquí en texto para que ustedes lo puedan revisar. Y entonces veamos que R1 envía un primer mensaje hello, lo recibe R2, hace un chequeo de esos 5 temas, ¿no? Cuando ve que todo está coincidente, entonces pasa al estado init y entonces luego envía un segundo mensaje hello, ¿no? Poniendo su router ID y incluyendo como en el listado de vecinos conocidos al router 1 y entonces lo envía a R1. Y R1 entonces al verse que está incluido en el listado de vecinos conocidos en ese mensaje, envía un tercer mensaje hello a R2 y esta vez usando el router ID que ha recibido de R2, pues ahora lo incluye a R2 en su listado de vecinos conocidos. Ven ustedes en Neighbor, ya no va vacío, ahora va el 2, 2, 2, 2. De esta manera, entonces, cuando ese mensaje llega al router 2, ambos se quedan en estado init. Perdón, en estado two-way, ¿no? Eso significa que ahora ya son vecinos, ¿no? Entonces, en resumen, hemos visto que a través de los mensajes hello se logra el establecimiento de la vecindad. ¿Ya? Si tienen alguna pregunta, a ver, por favor, los escucho. Entonces continúo. Ahora vamos a ver otro proceso. La elección del designated router, ¿no? Un router designado, es decir, un router que va a tener una función especial en el protocolo SPF y también un router de respaldo, que el BDR, Backup Designated Router. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo se usan este DR o BDR? Pues se usa en una red de difusión, como por ejemplo una red Ethernet, para la actualización o los cambios que ocurren, para entregar, para gestionar el envío de los mensajes de actualización, ¿no? ¿Por qué? En una red de difusión, pues los mensajes se envían y se difunden a todos los nodos, pero eso genera una alta carga de tráfico. En su lugar, más bien, OSPF puede elegir un DR y un backup de un BDR, ¿no? Entonces, una vez que todo está elegido, los mensajes de actualización se envían contra el DR únicamente, ya no se envían a todos. Entonces, eso reduce la carga de tráfico que se genera por los mensajes de enrutamiento. Entonces, para eso tiene que haber un proceso de elección del DR y BDR, todo de manera automática. Bien, entonces, el que se va a encargar ahora del envío de la información de actualización de las redes es el DR y el BDR. La idea es que todos los routers tengan la misma topología de red y
No, así funciona la OSPF. Tienen que garantizarse que todos los routers tienen la misma tabla topológica. Entonces los demás routers del mismo segmento de red se van a convertir en vecinos de los DR y BDR, ¿no? Con el proceso que hemos visto de establecimiento de vecindad, ¿ya? Todos van a establecer una vecindad con DR, con el DR y con el BDR. Ese proceso tiene que terminar en un estado full. Nosotros hemos visto hasta ahora cómo llegar al estado two-way nada más, pero el estado full es un estadio final ya de la vecindad. Entonces vamos a continuar viendo el video para tener una mejor idea de este proceso. Before moving on to the step of exchanging database information, first we must look at designated routers, or DRs, and backup designated routers, or BDRs. Vamos a ver el DR y BDR. DRs and BDRs are not elected on point-to-point connections, so we need to take a very quick detour. In this network, we have 6 routers all connected on the same segment. Let's say we don't have any DRs or BDRs, and all routers become full neighbors with each other. If one link goes down, the affected router... Nos está diciendo que en este gráfico podemos ver 6 routers conectados en esta red de difusión. Entonces, si es que ocurre una falla en uno de ellos, y en este caso no se eligió ningún DR ni ningún BDR, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues con la actualización, vean ustedes, hay un cambio, ¿no? Hay una interfaz en uno de los routers que está de baja y entonces ya no se va a poder enrutar hacia esa red destino, al menos no por esa ruta. Entonces, tiene que enviarse un mensaje de actualización. will let all the other neighbors know what just happened. Then, each router that receives this update will then tell all of their neighbors. Y el switch lo envía, pues como escapados, lo envía a todos, ¿no? Es una difusión, se envía a todos los routers. Very quickly, things begin to get a little bit out of control. Y cada uno responde. And this would happen every time a change occurs. Entonces, lo que se quiere es evitar eso, ¿no? Por un mensaje de un router que tuvo un cambio, la cantidad de paquetes que se generan es mucha y eso no es razonable y entonces se busca optimizar esto. Entonces para eso vamos a elegir a un DR y un BDR y vamos a ver qué efecto genera. Instead, a DR and BDR is elected. The election of a DR and BDR is done based on the highest OSPF priority. Now the priority is set to 1 by default, but this can be changed to influence the election. If the priority ties, then the election is based on the highest router ID. When on the same segment, routers will only become full neighbors with DRs and BDRs. The other neighbors will remain in the two-way state we just looked at. This means every router will ignore updates unless they come from the DR. So let's look what happens now. Veamos. So the link goes down. Veamos ahora qué pasa, ¿no? En general, entonces, todos los routers ahora van a establecer una vecindad y van a llegar a un estado full con el DR y el BDR. ¿Ya? The router floods the updates, Miren, and the other routers ignore it. Llega a todos. Then the DR refloods the update, and now the other routers pay attention. Ah, look at that. Dense cuenta que el mensaje, al ser una red de Ethernet, el mensaje de actualización del primer router, pues llega al switch y se envía a todo el mundo. Eso no va a cambiar, eso siempre va a ser así. Pero ¿quiénes responden? Dense cuenta en el video, el que responde a ese mensaje de actualización ya no son todos los routers. Voy a retroceder un poquito. Become full neighbors with DRs and BDRs. The other neighbors will remain in the two-way state we just looked at. This means every router will ignore updates unless they come from the DR. So let's look what happens now. So the link goes down.
The router floods the updates, al switch, and the other routers ignore it. Then the DR refloods the update, and now the other routers pay attention. Y llega a todos. Ah, look at that. Much better. Okay, so ¿Se entiende? ¿Se vio la diferencia? Solamente el DR va a enviar las actualizaciones al resto de routers, ¿no? Antes, cada router recibía el mensaje y cada uno respondía, entonces era una cantidad grande de mensajes que se veía finalmente en la red. En cambio ahora, todos han recibido el mensaje, pero nadie respondió excepto el DR. Entonces, cuando se simplifica la cantidad de mensajes que circulan en la red en respuesta a las actualizaciones. back to our diagram. Once the exchange process starts, entonces este proceso es lo que se explica en el texto de la presentación. ¿Ya? Entonces a la izquierda tenemos una red de difusión de broadcast, ¿no? Es una topología estrella, ¿no? Es una red en capa 2 porque tenemos un switch, ¿no? Esto que estoy hablando de los DR y BDR es para ese tipo de topología. Y entonces, ahí podemos ver, ¿no? El mensaje inicialmente enviado por la red que requiere actualizar, pues llega al switch, se envía a todos los puntos, ¿no? Y ya vimos que después cada uno de los routers al recibir ese mensaje pues manda también su respuesta y pues llena la red de mensajes, ¿no? En cambio, cuando hay un DR y BDR, solamente el DR es el que responde a esos mensajes, ¿no? Todos reciben, pero solamente el DR responde. Es decir, el DR es el encargado de enviar las actualizaciones a la red. Entonces, todos los routers van a establecer una adyacencia a estado full, o sea, completa, totalmente funcional solo con el DR y BDR. Pero entre los otros routers, que no son DR ni BDR, solamente llegan al estado two-way, no llegan al estado full. Entonces es por eso que entre ellos no se envían los mensajes, sino que el último que va a publicar la información de actualización es el DR. Al recibir una actualización de algún router, el DR es el que va a publicar esa información al resto. ¿No? Los demás pueden recibir, pero no le van a hacer caso. Entonces así se va a simplificar. No sé si se entiende, por favor, me indica. Entonces continuamos. Vamos a ver cómo es el proceso del DR y el BDR. Cuando todos están en el estado two-way, se analizan los mensajes hello. Bien, el mismo tiene algunos campos como el designated router, backup designated router, y también hay un campo de router priority, ¿no? Y eso nos va a servir para justamente determinar el DR y el BDR, ¿no? Entonces se elige como DR el router que tiene la mayor prioridad. Y el siguiente con mayor prioridad se elige como BDR. Si tienen la misma prioridad, entonces se elige el router con el mayor router ID, ¿no? Entonces, vean ustedes, si todos tienen la misma prioridad, vamos a elegir el router que tenga el mayor router ID, ¿no? Entonces, también en redes multiacceso, para comunicarse con el DR y BDR, los routers van a enviar mensajes, miren, a este IP multicast, a la 224.0.0.6. Y el router más bien envía los mensajes a los routers que no son DR, es decir, DR other, a una IP multicast distinta, que es la 224.0.0.5. ¿Bien? Entonces, hay dos direcciones multicast, la 224.0.0.6 y la 224.0.0.5.
La 006 es para que los routers envíen mensajes a ese grupo multicast para que lo escuche el DR, y el DR va a retransmitir esos mensajes al resto de routers a través del grupo multicast 224.0.0.5. Si este DR tiene algún problema, ¿no? Entonces está indisponible, entonces el BDR, el Backup Designated Router, toma su rol y entonces se convierte en el nuevo DR. Y eso genera que también se proceda a elegir un nuevo BDR. Solamente todo lo que he dicho aplica para la red de difusión, ¿no? Con ese switch, ¿no? En cambio dice que para redes punto a punto o punto a multipunto se establece ahí sí entre todos los routers adyacencias hasta un estado full. ¿Ya? Entonces en estado two-way solamente se quedan cuando la topología pues es de difusión. Both routers enter the XStart state. At this point, the routers select a slave and master. This is based on the router ID. Exchange process starts. Both routers enter the XStart state. At this point, the routers our diagram. Once the exchange process starts, both routers enter the XStart state. At this point, the routers select a slave and master. This is based on the router ID. The master will control the sequence numbers and start the exchange process. Thankfully, we don't need to know much more than that. Now we move on to the exchange state. Both routers send each other a list of their LSAs. This is called a database description, or DBD. Now on to the loading state. Each router will look over the DBD and request any information it doesn't already have. The reason it does this is to prevent loops by requiring the routers to require Profesor, no se le escucha, no sé si estará hablando. Disculpen. Sí, estaba comentando justo sobre el proceso. Voy a retroceder un poquitito nada más. Estaba indicando que cuando ya se realizó la elección del DVD y el DR y el BDR, entonces pasamos al estado de Exchange Start, ¿no? Inicio de intercambio. ¿No? Y the master will control the sequence numbers and start the exchange process. ¿no? Thankfully, we don't need to know much more than that. El master, ¿no? Es el encargado de controlar, por ejemplo, los números de secuencia de los mensajes. Todos los mensajes que se envían tienen número de secuencia, ¿no? El master se encarga justamente de eso. Cuando acabe ese proceso,
empieza Move on to the al exchange estado state. que es el estado de intercambio. Ya. El estado exchange es un estado en el cual se van a intercambiar las database description. Both routers send each other a list of their LSAs. This is called a database description, or ven ustedes como R1 que conoce a la red 1 y a la red 2 y R2 que conoce a la 2 y a la 3, pues cada uno tiene su database description, ¿no? Y cada uno entonces, como ha empezado la fase de intercambio, cada uno va a enviar su database description mutuamente, ¿no? Entonces R2, por ejemplo, cuando reciba el DVD de R1 va a decir, a la red 2 yo la conozco, pero la red 1 no la conozco, ¿no? Entonces R2 pedirá información sobre la red 1 a R1. Igualmente, R1 va a recibir este mensaje, este DVD de R2 y dirá, yo conozco la red 2, pero no conozco la red 3. Entonces va a pedir a la red 2 que le envíe información sobre la red 3, ¿no? ¿Cómo se pide? Pues ya vimos que es con un LSR, un Message Link State Request, ¿no? Entonces, en esta fase de intercambio justamente es que se intercambian y se verifican los detalles de las redes no conocidas para que al final cada uno de los routers tenga la base de datos topológica completa. DBD. Now on to the loading stage. Each router will look over the DBD and request any information it doesn't already have. The reason it does this is to prevent loops by requiring the routers to request the information rather than just firing out updates. So, as an example, router 1 sees that router 2 has the LSA for 192.168.3.0. So it says, can you send me over the 3.0 network? And then sends a request. This request is called a link state request, or LSR. Router 2 responds with, sure, here you go, and sends a link state update, or LSU. Router 1 then sends over a link state acknowledgement, or LSAC. Una confirmación le envían. Now the same happens again for router 2. Router 2 sends a request for the 1.0 subnet. Ahora el router 2 le pregunta por la red 1 a R1. Router 1 sends the LSU. Entonces le manda la respuesta con un LSU. And router 2 sends an LSAC. ¿No? Y R2 al recibirlo le manda un ACK. Once the exchange of LSAs has completed, both routers enter the full neighbor state. Entonces, cuando acaba el Now intercambio, remember, this is a pasa point-to-point network. On a broadcast, like we saw earlier, they will only form the full neighbor relationship with DRs and BDRs. Entonces, de esta manera se hace el intercambio de información hacia un estado full. The bigger TVs get, Ya está en el estado the smaller. ya que ha completado su proceso de configuración y ya va a generar. Okay, so on to the last step, adding the best routes to the routing table. The way OSPF chooses the best routes is by using a metric called cost. OSPF cost Entonces, lo que hemos visto, igualmente está aquí indicado, ¿no? Básicamente es el proceso de intercambio de información que sirve para que al final de este proceso todos tengan la misma topología de red, ¿no? Entonces, cada uno envía su database description y si algo le falta, manda un LSR, ¿no? Entonces, el otro responderá un LSU, Link State Update, ¿no? Y al recibir la información, pues quien lo haya requerido le responderá con un LSACK, ¿no? Un acknowledgement, un reconocimiento de que recibió. Cuando acaba todo ese proceso de intercambio, pasamos pues del estado loading a un estado full. ¿Qué significa? Pues que estamos listos. No sé si tendrán alguna pregunta. Bien, entonces aquí hay un resumen nada más, algo muy rápido. Para ya recapitular, tenemos dos routers, ¿no? Inicialmente pues están en un estado down y a través de los mensajes hello hemos visto cómo pasa un estado init y finalmente two way en el cual se establece
la vecindad, se establece la adyacencia entre vecinos, ¿está bien? Solo a través de los mensajes hello, ¿no? Luego de eso empieza la fase de intercambio, en el cual se va a enviar información de los database description, ¿no? Y se va a completar la información topológica de la red hasta un punto, pues, en que todos tengan la misma base de datos, ¿no? Por eso aquí en el gráfico dice sincronizar base de datos OSPF. Cuando todo está completo y sincronizado, cuando R1 y R2 tienen la misma base de datos topológica, entonces pasamos a un estado full, ¿ya? Entonces, ya en el estado full, estamos listos para que se ejecute entonces el algoritmo distra y se pueda determinar, pues, el árbol de rutas óptimas que finalmente se instalará como nuestra tabla de enrutamiento para que el proceso de forwarding pueda hacer el envío de los paquetes. ¿Ya? Bien, si tuvieran alguna pregunta me indican, por favor. El otro punto ya está relacionado con el cálculo del costo de la ruta. Nosotros vimos en la parte, el día de ayer, un ejemplo, una descripción general. Vimos que básicamente el costo del enlace era la inversa del ancho de banda, ¿no? Pero en específico es como se muestra aquí, ¿no? Es 100 megabits por segundo entre el ancho de banda expresado en megabits por segundo. Es así como se calcula el costo de una interfaz, ¿no? Y por eso acá decimos como ejemplo, para una interfaz que es de 100 megabits por segundo, ¿no? El costo sería 1, ¿no? 100 arriba, 100 abajo, dividimos, sale 1, ¿no? Pero para una interfaz de 10 megabits por segundo el costo es 10. Entonces, mientras más rápida es la interfaz, el costo es más bajo. Mientras más lenta es la interfaz, el costo es más alto. A la derecha tenemos unos costos, ¿no? Vean ustedes, cuando es Fast Ethernet el costo es 1, pero si es gigabit o 10 gigabit, igualmente sigue siendo 1. Cuando es Ethernet es 10 megabits por segundo y cuando es un T1 el costo es 64. ¿No? Entonces aquí abajo tenemos un ejemplo y tenemos varios enlaces. Entonces se debe calcular el costo de las rutas. Vea usted que entre R1 y R4 la interfaz es de 1544 kilobits por segundo y eso significa que el costo, según la tabla superior, nos dice que es 64. Entonces el primer tramo entre R1 y R4 es 64, luego entre R4 y R3 el costo también es 64 y finalmente de R3 hacia la red destino, que es de 10 megabits por segundo, Ethernet, entonces el costo es 10, ¿no? Entonces por eso aquí dicen R4 o a través de R4 es 64 más 10 y eso da una suma de 138, que es el costo de la ruta superior. Ya ahora si queremos ir por el medio de la parte media de este gráfico, entonces el primer costo es de 10 megabits por segundo, que eso es un costo 10. El siguiente tramo es una interfaz de 10 megabits por segundo, el cual tiene un costo de 10. Y la última interfaz también es de 10 megabits por segundo, que tiene un costo 10. Entonces el costo total es 30. ¿No? Finalmente, la parte inferior tiene otra ruta en la cual las interfaces son de mayor velocidad, son interfaces de 100 megabits por segundo. Entonces, de acuerdo a esta tabla, una fase Ethernet de 100 megabits por segundo tiene un costo de 1. Entonces, ven ustedes, la primera es de 100 megabits, la segunda es de 100 megabits. Entonces, tendríamos ahí 1 y 1, es el costo de acuerdo a la tabla. Y el último tramo de 10 megabits ya sabemos que tiene un costo de 10 y la suma total del costo sería 12. Entonces, entre las tres rutas posibles para llegar a la red 10.0.0.0 desde R1, ¿no? La ruta superior, la ruta media y la ruta inferior, pues se elegirá la ruta de menor costo, ¿no? Que es la ruta inferior a través de R5 y que tiene un costo de 12. Bien, entonces es así como se elige, es así como se determina. Obviamente, esa manera de determinar se va a hacer a través del algoritmo Dijkstra.
¿no? Si bien es cierto, usualmente puedo decir que es la mejor ruta, igualmente es lo que se ejecuta, lo que corre en la memoria y en los procesos es el algoritmo autista, ¿no? Sino que el valor de cada uno de estos enlaces, el costo de cada uno de estos enlaces se hace con este procedimiento. Y entonces continúo, si no hay ninguna pregunta. Nosotros podemos, ya en la implementación podemos configurar el ancho de banda de referencia, ¿no? Vean ustedes, yo puedo entrar al modo de configuración del router OSPF y poner el comando autocost reference bandwidth y ponerle, por ejemplo, otro valor. En este caso estoy poniendo 10.000, ¿no? También puedo modificar el ancho banda de la interfaz, ¿no? Entro el modo de configuración de interfaz y le pongo bandwidth y un valor específico, ¿no? Y ahora, el costo pues se calcula como he indicado, pero también se puede forzar, ¿no? Podemos poner, miren, el modo de configuración de interfaz IPOSPF cost 500, ¿no? Y entonces ya voy a forzar a que no haga el cálculo, sino que directamente le ponga ese resultado. ¿Bien? Entonces tenemos algunos comandos que me van a poder permitir hacer esto, ¿no? Ahora, esto, si ustedes lo hacen en su simulador, no siempre funciona. Pero es porque es un simulador, ¿no? Entonces en el paquete es posible que no les funcione si es que hicieran esto. Bien, ¿alguna pregunta? Y finalmente el cálculo de camino más corto con, ya sabemos el algoritmo shortest path first, ¿no? Que es la ruta más corta y sabemos que pues una vez que aprendí la topología de la red, una vez que calculo los costos, pues simplemente queda aplicar el algoritmo de Dijkstra para determinar las rutas más cortas y tener pues mi árbol de rutas óptimas, con lo cual pues determinaré mi tabla de enrutamiento, ¿no? Finalmente, así acaba este proceso. Ahora, uno puede establecer el router ID y a pesar que ya lo he establecido, puedo querer cambiarlo después. Ya puedo querer cambiarlo después, ¿no? Entonces, si yo, imagínense pues que pongo el comando con un router ID distinto, no se actualiza de inmediato, no cambia de inmediato. Y te dirá, pero profesor, ya le he cambiado el router ID y no actualiza. Sí, eso pasa, no actualiza. Yo tengo que forzar con este comando, ¿no? El clear IPOSPF process, ¿no? Eso va a reiniciar todo el proceso OSPF. Y entonces, solo así, con ese comando va a poder lograr que aquel cambio que lo hizo a manera de configuración se actualice, ¿no? Otra forma es después poner el comando reload, ¿no? El comando reload reinicia el router, ¿no? O sea, no solamente reinicia el proceso OSPF, sino reinicia todo el router en su totalidad. Entonces, de esas dos maneras usted podría actualizar el router ID, ¿no? Es decir, si es que quisiera cambiarlo por algún motivo. Bien, podemos poner un comando show IPOSPF enable. Ve usted que está el identificador del vecino, el router ID. Hay un elemento que dice PRI, ¿no? Prioridad. Es la prioridad que tenemos. Eso se puede modificar por configuración. En este caso tiene prioridad 1. Está en estado full de adyacencia, no en full. Y miren, en este caso es un BDR.
Entonces este vecino 111 es un BDR. Y el dead time ya les expliqué qué es. Esa es la IP del vecino, ¿no? Y esa es la interfaz de R2 justamente que está conectada al vecino, ¿no? Es mi fast 00. El comando age indica la antigüedad del último LSA recibido. El máximo age es una hora, luego de lo cual se descarta el LSA. Justo para evitar pues, que alcancemos el máximo age, ¿no? Que es de una hora, se envían nuevas copias del LSA cada 30 minutos. ¿No? Eso logra pues resetear el age a un valor de 0. Y también genera que el número de secuencias se incrementen. Y el dead time es el tipo que resta para terminar una relación de vecindad, ¿no? Cada vez que llega un mensaje hello del vecino, se reinicia su valor, ¿no? Ese es el dead time. Bueno, acá le he puesto 40 segundos, ¿no? Normalmente es 30 segundos en realidad. Bien, entonces acá hay una lámina en que nos muestra los comandos frecuentemente usados, ¿no? Por ejemplo, si queremos ver vecinos, podemos hacer el comando show IP o SPF neighbor. Si deseamos ver el proceso de SPF en una interfaz específica, podemos show IP o SPF y la interfaz. Si queremos resetear para que se actualice el router ID, podemos clear IP o SPF process. Si queremos ver el link state database, podemos show IP o SPF database. Si queremos cambiar la prioridad, ¿no? Entramos a la interfaz fast00 por ejemplo, y IP o SPF priority 150, ¿no? Le modifico la prioridad. Si queremos cambiar algún timer, pues entramos a la interfaz respectiva y podemos IP o SPF, por ejemplo, el hello interval 5, ¿no? De 10, entonces va a pasar a ser 5, ¿no? O el IP o SPF dead interval de 40 a 20, bueno, le pongo 20 y se va a actualizar entonces ahora a 20, ¿no? Entonces, son los comandos más frecuentemente usados. Esta implementación ya la vimos nosotros la vez pasada. Acá hay un resumen de comandos. Y bien, hasta ahí sería la parte teórica. Bien, no sé si tiene alguna pregunta. Yo más bien quería saber si es que llegaron a implementar el ejercicio que ayer quedó pendiente por parte de ustedes. Si no lo han implementado, entonces, por favor, sería necesario que hoy día lo implementen. A ver, los escucho. ¿Se encuentran presentes? Sí, profesor. Nos falta implementar. Yo no lo implementé, profesor. De repente ahora lo implemento. Sí, por favor, procedan a implementar y me preguntan cualquier cosa y de pasada también aplican estos comandos que están aquí mostrados. Ya, procedan a implementar y voy a entonces estar al tanto para responder cualquier pregunta.
¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Alguien no quiere compartir su pantalla? Profesor, era el ejemplo número 2, ¿no, profesor? El de... Sí. Ah, ok. Yo ya lo acabé, profesor. O sea, creo que sí lo había acabado. ¿Desea usted que le comparta? Sí. No, Ya, profesor. A ver. Acá está, profesor. Más o menos, si yo hago un pin de acá para acá, sí va a llegar, si llega. Bien, 90-10. Y a ver, intente cambiar el router ID de R1. En vez de 111, póngale 10. Ya, profesor. Ok. También visualiza, ¿no? Show IP OSPF databases, show IP OSPF neighbors. Fíjate cuál es el DR y el BDR. Ya, voy a compartir todas las pantallas. Un momento, profesor. Claro. Ya, acá, entonces en el router 1 le pongo show. A ver. Ya. Le pongo show. Vale, show IP OSPF neighbors. IP OSPF. Ahí nada más que basta. Ahí. Ahorita está con el router ID, el neighbor 2.2.2. Ese es justo el router 2, ¿verdad? Sí, profesor. No, fíjense, por ejemplo, dice interface Fast Ethernet 2.0. ¿De quién es esa interfaz, la 2.0? ¿De R1 o de R2? A ver, el 2.0 sería de R2, profesor. No, es de R1. A ver, 172.16.0. Ese 2.0 que le sale en la respuesta del comando, en el show IP OSPF neighbor, ahí le dice que interface es la fast 2.0, o sea, la 2.0 de R1. Es decir, a través de la 2.0 de R1 se conecta al vecino Ok. R2. Sí, profesor, sí, correcto. Está bien. ¿No? Faceta de 2.0. También, ¿quién es el DR? ¿R1 o R2? El router database, profesor. O sea, ¿se acuerda que lo que hemos visto hace un momento hay un proceso de elección del DR y el BDR? Sí. Y entonces, en el proceso nos decía que se elige el que tiene mayor router ID. Entonces, cuando comparan el 1111 con el 2222, ¿a cuál se elige como DR? Al 222, profesor. Al 222. Entonces, lo que le decía, lo que vamos a hacer ahora, al router 1 le vamos a cambiar por el 10. Entonces, ¿cuál sería el nuevo DR? Sería el 10-10-10-10. Exacto, entonces eso queremos verificar. Entonces tenemos que modificar el router ID de R1. Entramos en modo de configuración.
De ahí hay que poner el router ID. Listo. Bien. Hay que salir de ahí y entonces ahora hay que ponerle show IP o SPF neighbor para visualizar si el cambio tuvo efecto, ¿no? Y sigue diciéndome que el vecino, el DR sigue siendo el 222, ¿no? Ahora, Sí, desde el router 2, ponga como show IP o SPF para ver quién es el vecino. show IP IP. o SPF neighbor. Ya está. Su vecino es en el segmento de la izquierda, ¿no? Es el 1111. Pero ¿se acuerdan que ya le hemos cambiado por 10, 10, 10, 10? Sí, profesor. El Pero cambio sí, no tenía efecto, ¿verdad? no. Entonces, ¿se acuerdan qué comando hay que poner? Perdón. Le Clear pongo, IP. Pero un momento, eso hay que hacerlo en R1, no en R2. perdón. Clear IP o SPF process. No, ponga pro y tap nomás. Perdón. Process. Dice, resetear todos los procesos OSPF. Yes. Sí, ¿Le tiene que pongo Y confirmar. o le pongo sí? No, yes en inglés, está en inglés todo. Yes. Enter. Y ya está, ¿no? Ahí está, ve que ha reseteado todo, ¿no? Dice neighbor down, interface, o sea, el vecino ya ha caído, la interfase también ha caído o ha sido retirada, ¿no? Ahora póngale, como se ha reseteado, ahorita está intercambiando, ¿no? Póngale show IP o SPF neighbor para ver si ya tiene vecinos. Ahí está, es el 222, hasta ahí no hay cambio. Ahora hay que ir a R2 y ver ahora cuál es el vecino. Ahora sí, ¿se da cuenta que ahora se actualizó? Sí, profesor. Ya actualizado ya. ¿No? A ver, otra vez póngale el comando. No, pero usted dirá, pero profesor, usted me dijo que es 10, 10, 10 debería ser ahora el nuevo DR, ¿no? Porque es el número mayor. Sí, profesor. Pero habría que reiniciar el R2 también. Hay que ponerle clear IP o SPF process. Clear que Clear IP o SPF process. Yes. Hay que demorar un poquito más porque son dos entradas que tienen la tabla de vecinos. Ya está, ¿no? Dice full loading done. Ya está hecho. A ver, ajá. Show IP o SPF neighbor. Y ahora sí, mire, el 10, 10, 10, ahora sí es el DR. ¿No? Y ahora el 333 es DR, ¿por qué? Porque el 333 es mayor que el 2222, ¿no? O sea, que es la red que está a la derecha de R2. Ese es el procedimiento normal. Ok, correcto, profesor. Está bien, está bien. A ver, quiero ver si hay otro comando. Póngale también show IP o SPF database. Ya, ¿no? Ahí, ya, database, ajá. Y ahí sale Process ID 1 y sale una primera tabla. Ahí dice Router Link States, área 0, ¿no? Estamos en R2. Hay una información, digamos, para la tabla, para el área 0.
pero dése cuenta que R2 también está conectado al área 1, entonces también va a haber otra información para el área 1. Póngale barra espaciadora. A ver, área 0, área 1. Ve donde dice router link states, área 1. Al medio más o menos. Sí, profesor. Esta área 1. Ajá. Entonces, podemos ver ahí, en el inicio dice router link state área 0, ¿no? Me muestra la base de datos topológica. Vea usted, el link ID, están los routers ID 2222 y el 10, ¿no? Ahí está el router que publica, el tiempo desde la última actualización, el H, ¿no? El tiempo desde la última llegada de un LSA. Y hay unos números de secuencia, sequence, dice, ¿no? Bueno, ese es el primer, el estado de enlace. Más abajo dice netlink states, ¿no? Es otro tipo de información, el netlink state, área 0. Ahí está. Sí, más arribita me refería, netlink state. Okay. Ahí está, ¿no? Y nos dice el enlace del 172.16, bueno, ese es el enlace. Si se da cuenta, el 172.16 es el enlace entre R1 y R2. Y más abajo ya dice Xamarin Netlink State. Área 0 y hay una red ahí 90, ¿no? 90 y la 192. ¿No? Todas esas dos redes son aprendidas, dice Advertised Router, a través del 2222, ¿no? Esas redes son publicadas a través de este router 22, que es el router intermedio. ¿No? Entonces, así como hay una información para el área 0, hay otra información para el área 1. Más abajo. Entonces, pues el OSPF es un poco más complejo, tiene más cosas. Otro comando que podemos ver es el comando show IP OSPF y una interfaz. Podemos ver una interfaz específica para ver los timers, por ejemplo. Entonces, en R1, por ejemplo, pongamos el comando, ¿no? Show IP OSPF interfaz y veamos la interfaz 2.0, por ejemplo, la F2.0. ¿No? Entonces, ahí ¿qué podemos ver? ¿No? Ahí vamos a ver el costo. Ve, no sé si, a ver, la línea 1, 2, 3, el Process ID 1, ¿no? Siempre hemos puesto, el router ID es el 10, ¿no? Una red de tipo broadcast. El costo es 1, ¿no? ¿Por qué? Porque son fase Ethernet de 10 megabits por segundo, perdón, de 100 megabits por segundo, ¿no? De acuerdo a la fórmula 100 sobre el ancho de banda. 100 sobre 100 sale 1. ¿No? Pues el costo 1. Estado de, bueno, DR, prioridad 1. El router designado es el 10, ¿no? La interfaz que está actuando ahí es la 172, ¿no? El backup designated router es el 222, que es el router 2, ¿no? Y vea usted timers, intervalos, los timers configurados, ¿no? El hello interval es 10, el dead interval 40, ¿no? El wait 40, retransmit 5, ¿no? Ahí están los timers. ¿No? Bueno, después viene más detalle, pero esto es lo principal, ¿no? Ahí están los timers. Uno puede modificar el timer. Por ejemplo, vamos a modificar el hello interval, ¿no? Vamos a cambiarlo. Entonces, ahí dentro hay que entrar al modo de configuración de interfaz, ¿no? Hay que entrar a la interfaz 2.0. Y ahí ponemos IP OSPF, espacio hello interval, hello tab, ponle. No, creo que es un guión, sí.
Ajá, y ahí ponle 5, para que en vez de ser cada 10 segundos el hello interval pase a ser 5. Ahí enter, dale. Ya está, end para salir. Y hay que poner el show IP o SPF es exactamente, enter. ¿No? Entonces vamos a ver si ha cambiado el timer. ¿Cambiado o no ha cambiado? A ver. ¿Dónde está el timer? Hello, dead. Acá está 5. Sí, profesor. 5. Cambió, Ajá. cambió. Entonces ahora los hellos se envían cada 5 segundos, más rápido. Le hemos aumentado la frecuencia. ¿No? Y así no podemos cambiar el dead interval también, etcétera, etcétera. Y entonces eso es lo que quería mostrarles, quería que vean en la clase de hoy, que son los comandos. Y entonces ya por hoy ya habríamos acabado. De profesor. Ok, gracias. Muchas gracias a usted. Entonces, con esto acabamos, ya nos estamos viendo el día miércoles, por favor. Vamos a continuar viendo ya el tema de áreas. Bien, entonces ya nos desconectamos. Muchas gracias a todos. Hasta la otra semana. Buen fin de semana.